Alberto Enríquez Perea, doctor en Historia de América por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Ha impartido más de 100 conferencias en México y el extranjero. Ha publicado 72 ensayos, artículos y prólogos, 28 capítulos en libros y 5 folletos. Tiene 72 libros, entre otros, como coordinador, Soberana Convención Revolucionaria, Estudios y Reflexiones, Constituyentes de 1917 en su centenario y La inagotable presencia de Genaro Estrada. Como antologador se destacan Paulino Machorro Narváez, Constituyente de 1917, Textos históricos y jurídicos políticos 1915-1954, e Hilario Medina, Constituyente de 1917, Documentos jurídicos, políticos, históricos 1917-1964. De su autoría, Alfonso Reyes y la inteligencia michoacana, hacia la Universidad de la Ciencia y la Cultura Mexicanas, y Árbol de la Vida, Alfonso Reyes y la inteligencia poblana. Además, fue responsable de las ediciones de las obras de Jesús Silva Herzog, 18 tomos, y las obras de Alfonso García Robles, 5 tomos. Fue asesor de la colección Capilla Alfonsina que dirigió el maestro Carlos Fuentes, 12 volúmenes, y coordinador de la colección Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, 7 textos. Queda con ustedes el doctor Alberto Enríquez Perea. Como ya lo han dicho, mi trabajo se llama, lo modifiqué un poquito, Caudalosa Poesía, Carlos Pellicer y Luis Cardosa y Aragón. En la memoria caudalosa de Luis Cardosa y Aragón hay líneas de oro, dibujos y trazos que hizo de un hombre que dedicó su vida a las artes y al trabajo minucioso del quehacer poético, y que fue peleador contra dictaduras e imperialismos. Este hombre se llamó Carlos Pellicer. Así lo evocaba el antigüeño cuando escribió sobre el tabasqueño. Dice don Luis, era Pellicer, un ángel de la alegría. Vive de asombro en asombro sonriendo su lezana sorpresa de niño y habla telúricamente para descifrar su suavidad. Cuando vuelve Aquilino se percibe que es alondra anhelando ser carnívoro. El ritmo y la sorpresa son tesoros de su adánica exuberancia. Cristiano presocrático, ebrio de esfinges y profecías, cree en Apolo crucificado. Meditación desbordada de sol con sus 20 sentidos insaciables. Voz dilatada y canicular que reza a Coatlicue y a Dios Padres. Como místico, Pellicer cree en un Cristo pagano bautizado por el David de Miguel Ángel. Cuando el siglo XIX daba sus últimos destellos y agonizaba, dejando una cauda de historias poliédricas, Pellicer nació en San Juan Bautista, hoy Villahermosa, Tabasco, y Cardosa y Aragón apenas manaba el siglo XX en la antigua Guatemala. Casi fueron vecinos. Sus moradas compartían el paisaje. El mismo cielo los cubría, así como las noches los cobijaba. El mar baña los costados de México y Guatemala, y un río caudaloso nace en tierras mayas y termina en el dominio de las gigantescas cabezas olmecas. Así pues, nuestros países nos hermanan en la amistad y en la poesía, y como ejemplo la vida y la obra de estos dos bardos tan americanos, tan hispanoamericanos. Los dos
Muy jóvenes salieron de sus respectivos países. Los dos tuvieron padres militantes. Los dos crecieron en ambientes revolucionarios y los dos empezaron a publicar sus poesías cuando eran adolescentes. El de Villahermosa fue a Colombia y a Venezuela, 1919-1920, a difundir los postulados de la Revolución Mexicana y, en Bogotá, fundó la Federación de Estudiantes de Colombia y estableció contactos con las sociedades estudiantiles. En Venezuela, conoció y fue testigo de la llaga purulenta de nuestros países, la dictadura, la represión a movimientos estudiantiles y populares, los asesinatos políticos. A México regresó y su conciencia americana llegaba fulgurante. Colores en el mar y otros poemas fue su primer libro de poesía y apareció hace 100 años, en 1921, y lleva esta dedicatoria: a la memoria de mi amigo Ramón López Velarde, joven poeta insigne, muerto hace 3 lunas en la gracia de Cristo. Dedicó uno de los poemas a Pedro Enríquez Ureña y otro a Roberto Montenegro. Libro que, al decir de Gabriel Said, deslumbró como paisajista, modernista con notables poemas de vanguardia. El primer poema del libro dice: mi corazón, Señor, como el poema, sube la escalinata de la vida y te da su pasión como una gema. Por la divina gracia de la herida, es fuerte y es sencillo y cancionero. Filas de oro pusiste a su ola henchida. El amor, que en el caos fue primero, lo lanzó sobre la órbita más pura y así cumple su ciclo, dulce y fiero. Y en la página introductora al poemario, el joven poeta confiesa que, si este libro se le juzga como obra de arte, difícilmente resistirá los espejos de la crítica. Si se le juzga por el entusiasmo, es posible que la alabanza sea unánime. Tengo 23 años y creo que el mundo tiene la misma edad que yo. Un fuerte ánimo del color innato infantil rueda por estas páginas con estrépitos estudiantiles y la onda marina del amor aparece una cortesía en medio del salvajismo de la obra. Pocos años después, con José Vasconcelos, Pellicer conoció Brasil y Argentina, y más tarde apareció, con prólogo del que fue fundador de la Secretaría de Educación Pública, Piedra de Sacrificios, poema iberoamericano. Los poemas dedicados fueron para el escritor colombiano Germán Arciniegas, a los aviadores Francisco S. Espejel y Julián Nava Salinas, al educador y filósofo Vasconcelos, al poeta brasileño Ronald de Carvalho y a la poeta chilena Gabriela Mistral. Había razones para dedicarle sus poemas a estos personajes americanos: amistad, coincidencias, complicidades. Y este poema, de acuerdo con Said, anticipa al canto general de Pablo Neruda. Pellicer le dijo a esta América: te conozco toda. Mi corazón ha sido como una alcancía en la que he echado tus ciudades como la moneda de todos los días. Puestas de sol desde Buenos Aires llevaron a México el ojo futuro de mis osadías. Tú eres el tesoro que un alma genial dejó para mis alegrías. Tanto como te adoro lo saben solamente las altísimas noches que he llenado contigo. Vivo mi juventud en noviazgo impaciente como el buen labrador esperando su trigo. Serénate que te he llevado, río arriba del Paraná, salmo que te he cantado sobre los Andes o desde el mar. Rango industrial de Sao Paulo, palacios y muelles de Buenos Aires, escuelas de Uruguay, dulzura caraqueña de Las Vegas del Guaire y el ritmo colombiano y la ternura del Perú. Desde una esquina de Valparaíso vi alzarse un astro audaz sobre un triángulo azul.
Y en el mismo año de 1924 salió 6-7 poemas en donde dejó su bien logrado autorretrato. Y mi juventud un poco salvaje, que sienta bien al paisaje. Y el poema que nunca se canta, pero que siempre se adivina, porque están en mi cabeza y en mi garganta el elogio estudiantiles y la onda marina del amor. Parece una cortesía en medio del salvajismo de la obra. Pocos años después, con José Vasconcelos, Pellicer conoció Brasil y Argentina. Y más tarde apareció con prólogo del que fue fundador de la Secretaría de Educación Pública, Piedra de Sacrificios, de las que hemos estado comentando. Finalmente, en 1926, el inquieto tabasqueño salió de México rumbo a París, donde quería estudiar para aviador. Y aquí se encontró con una comunidad americana robusta, vanguardista, audaz, que tenía un buen mecenas y promotor, Alfonso Reyes, que era ministro de México en Francia. Todo un momento la llegada del bardo mexicano a la capital de Francia para engrosar las filas americanas. Y entre las nuevas amistades que tuvo Pellicer en esta etapa de su vida, Cardosa y Aragón fue esencial y definitiva. El de Antigua llegó a Francia en 1921 a estudiar medicina, pero la poesía ya lo había seducido. Muy pronto se encontraba en las vanguardias y compartía con ellos los avatares y las manifestaciones que de ella emanaban. Como bien lo dice Álvaro Darío Lara, a Cardosa no lo atrapó la vanguardia, sino que fue parte de ese conjunto literario producido por un grupo significativo de autores europeos, que iniciaron una revolución en la estética y en la estilística de los nuevos códigos poéticos. Entre los franceses que conoció y trató estaban, entre otros muy significativos, André Breton y Artaud, sin dejar de mencionar al Partido Comunista Francés. 3 años después de su llegada a la capital francesa, Cardosa y Aragón publicaba Luna Park, instantánea del siglo 2X, carátula de Toño Salazar, una introducción de José de Frías, bajo el sello de la editorial Excelsior, que pertenecía a Ventura García Calderón. Estos 3 nombres confirman la amistad americana y también las coincidencias que tenían en París. Estar en las vanguardias, mejor, ser la vanguardia. Que sirva este ejemplo. Y cito aquí una parte de ese poema. En Luna Park, el creador filma la vida y sobre ese panorama están tendidos todos nuestros nervios, estrépito sin descanso, hombres y mujeres en las fábricas, al lado del músculo obediente, fiel y sonoro de la máquina, fauna del hombre, ferrocarriles, aeroplanos, barcos, vías subterráneas, arterias de la vida del mundo, en donde somos glóbulos blancos, glóbulos rojos, bacterias. Vida febril, mecánica, ásperamente práctica, agonía de los últimos románticos, siempre habrá los últimos, belleza del espasmo, vértigo de montañas rusas, las horas muertas no tienen minutos, epilepsias del jazz band, emoción, una alta marea, la energía del mundo, de fiebre brillan los ojos de las mujeres. Como Pellicer, Cardosa y Aragón no desaprovechaba el tiempo y salía a conocer lo que podía y le gustaba. En 1926, año de la llegada de Pellicer, tenemos 2 nuevos trabajos de Cardosa. Fez, Ciudad Santa de los Árabes, Notas de un viaje al norte de África, y Maelstrom, Filis telescopiados, con prólogo de Ramón Gómez de la Serna. Uno de los viajes y experiencias enriquecedoras fue conocer Marruecos, y en su librito se observa el encanto que le produjo Fez, la seducción del ambiente y lo desconocido, asimismo la poesía. Cardosa, en El río Novelas de Caballería, escribió que, en París,
Entre mis amigos y conocidos contaba a los mexicanos de talento: Alfonso Reyes, Jorge Cuesta, Samuel Ramos, Agustín Lazo y Carlos Pellicer, a quien más traté. Efectivamente, con ellos platicaba mucho de México, de lo que estaban haciendo los gobiernos mexicanos, del renacimiento de la pintura mexicana y de sus artistas y escritores, que algunos andaban en Francia. Y por Pellicer conoció Cardosa la poesía de López Velarde. Además, también en Francia el autor de Luna Park tuvo la revelación de Góngora con los libros de Gerardo Diego que regaló a Carlos Pellicer. Y su pequeña biblioteca sagrada de Cardosa, que la tenía en un cuartucho de un hotel, ahí estaban los libros que siempre le acompañaron por toda su vida. ¿Qué libro tenía de la poesía francesa? Todos, que ahora se encuentran en Guatemala. En 1927, Cardosa publicó su primer libro sobre artes plásticas, Carlos Mérida, dedicado a José Vasconcelos, realizado por las ediciones de la Gaceta Literaria madrileña. Y de este año, precisamente, su paisano le hizo un espléndido retrato que se conserva en el Museo Nacional de Arte. Mérida también estuvo en este tiempo en Francia y le contaba a Cardosa lo que hizo Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública y lo que también realizó bajo el impulso del gran educador mexicano. México, pues, se le aparecía a Cardosa por los sentidos y las emociones. Y Pellicer, también en 1927, en Hora y 20, Ediciones, París, América, y el estudio y poema que forma parte de ese poemario, se lo dedicó nada menos que a José Vasconcelos. Ese poema dice lo siguiente: las estrellas danzan. Avisad a nuestros amigos por teléfono que las estrellas danzan. Historiografía. Sobre los observatorios mayas, los sacerdotes de Quetzalcóatl contemplan la suprema danza. Los egipcios sonríen misteriosamente. En una isla griega, un hombre enrarece la atmósfera de las matemáticas. Las madreperlas del Golfo Pérsico surden, se abren y tal vez cantan. Confesemos nuestra estupidez, alabemos nuestros sentidos. Oíd, mirad, sentid, las estrellas danzan. Romped sobre por antiguo que sea y escribí la postdata con la noticia a vuestros parientes desconocidos. ¿Acaso uno de ellos hostelero de catacumbas, para que salga un momentito a mirar esa estupenda cosa? Las estrellas danzan. Asimismo, en este gran librito tenemos 3 dedicatorias que deseo destacar y señalar, que la primera se encuentra el inicio de Hora y 20 y dice: dejo este libro sobre la tumba de José Ingenieros. Era el homenaje de Pellicer que le rendía al educador y filósofo argentino, y al mismo tiempo engrandecía y le agradecía el obsequio que le hizo. Le dio el pasaje para que conociera la victoria de Samotracia. Es decir, que gracias a Ingenieros fue como conoció Francia. Esta obra, a Alfonso Reyes en París, que se encuentra en Variaciones sobre un viaje, es igual otra dedicatoria muy sentida, porque Alfonso Reyes en París le ayudó muchísimo a don Carlos. Es muy bonito este poema y que yo lo he trabajado y lo he publicado ampliamente en otro libro que se llama Los viajes de Carlos Pellicer a Tierra Santa. Ahí está íntegro y creo que es un ejercicio que hace Carlos Pellicer muy interesante desde el punto de vista poético, porque narra precisamente uno de esos viajes a Tierra Santa. Y se lo dedica a don Alfonso, porque la verdad, Alfonso Reyes trató a todos los americanos que estaban en París como no se pueden imaginar. Siempre las puertas de la legación de México estaban abiertas. Siempre los atendía. Nunca dejó de apoyar y de ayudar a todos los mexicanos y americanos,
y no solamente, digamos, de nuestro continente, sino también a muchos españoles, como a un pintor que era joven y que necesitaba todo el apoyo, que fue Gregorio Prieto, quien Alfonso Reyes le ayudó para que ahí expusiera en una de las mejores salas de París. Incluso Gregorio Prieto, eh, como hizo Pellicer, le dedica uno de sus cuadros a una de las obras justamente de Alfonso Reyes. Pues bien, vamos a decir que vale la pena recordar al amigo común de nuestros bates americanos, al abate de Mendoza, que también estaba en París y que escribió un texto muy interesante que se llama Hora y 20 con Carlos Pellicer. El abate recordaba el día que llegó Pellicer a París. Decía que desafiando al rudo noviembre francés con esguinces de torero, ya me imagino verlo a don Carlos llegar a París, porque esa es la descripción que hace el abate. Dice capote al brazo, sin chaleco y en traje de Palm Beach. Venía hacia esta femenina ciudad, midiendo desde toda la altura y todo el ímpetu del Iguazú, la cascadita del bosque de Boloña. Para él, París no valía una misa, apenas un amén. Ahora valen 6 y 7 poemas. Pues bien, este hombre mexicano, ¿verdad? Que ya estaba en Francia, conoció todo el proceso de este librito que se llama Hora y 20, y eso es lo que va a hacer en este trabajo que se publicó aquí en México en Revista de Revistas. Y dice este eh, poeta también, desde el primer momento hecho en París, estudio y poema, hasta el último que conforman este libro, lo fui conociendo bajo los crepúsculos color de malva y de violeta del otoño, al sol de áspero verano y entre las flores que esperan novio en primavera. Y una medianoche, al influjo de unos agresivos cócteles acabados de inventar por Toño Quintanilla, hasta declamé las carnosas variaciones sobre un tema de viaje, acodado a un piano, ni más ni menos como si estuviera luciendo el chaqué en cualquier velada de la muy doméstica colonia Santa María. Y dice el mismo abate, pudiera creerse que ese título Hora y 20 es una alusión a los momentos de silencio que, en las conversaciones, marcan el paso de un ángel y que según cierta teoría de un escritor francés cara a un mexicano que se llamó Agustín Loera y Chávez, ocurre siempre cuando faltan 20 minutos para la hora o la hora y 20. Pero es solo el tiempo que Carlos Pellicer tarda en leer su libro, en pie, sentado, como enseña la teoría de Vasconcelos, tarda más. Qué interesante está esto. Cada lector, pues, aconseja el abad, pues debe retitular su ejemplar cronometrando exactamente el tiempo empleado en su lectura. El título tiene la elocuencia de las señas de los pasaportes, la exactitud con que se define a los cañones, en esa vía cuyo indiscutible Colón en la literatura ha sido Carlos Pellicer. Bueno, realmente la obra que dejó Pellicer, como la de Cardosa allí en París, es verdaderamente estupenda. Ya otros estudiosos han hablado de la gran diferencia que hay entre sus primeros libros publicados en México y los que está publicando ahora en Francia. Efectivamente, no se podría ser de otra manera. Y él mismo, el propio Carlos Pellicer, lo va a reconocer en otra ocasión, al decir que ha pasado de una infancia a su madurez, y eso se nota en sus libros de poesía. Como ustedes sabrán, también aquí en París, en 1929 se publicó Camino, ¿verdad? Y lleva una dedicatoria a José Manuel Puig Casaurán en homenaje de gratitud. Quiero decir también que Carlos Pellicer siempre fue un hombre muy generoso. Yo creo que no hay una persona, como decían algunos otros que lo conocieran, con un ángel como era Pellicer. Siempre era un hombre muy agradecido, muy atento. Nunca se le quedó una cosa en el tintero.
siempre estaba dispuesto a ayudar y apoyar, ¿verdad? Y sobre todo, como a Puica Saurang o a don Alfonso, indudablemente que sus poemas o sus libros fueron dedicados. Y aquí, pues, no es raro que lleve esta dedicatoria y además con esta palabra en homenaje de gratitud. Pues en este librito hay un poema que a mí me fascina y creo que es uno de los más celebrados, que fue justamente un poema que se llama Estudios y que fue dedicado para José María González de Mendoza, el abad de Mendoza. Y esto dice: los pueblos azules de Siria, donde no hay más que miradas y sonrisas. 2. Me miraron y miré. Donde me acariciaron, acaricié. 3. Las casas juegan a la buena suerte y a la niña de 15 años, inocente como la muerte. 4. Hay una sede naranja junto a la tarde todavía muy alta. 5. El agua de los pájaros sabe a cántaros. 6. Unos ojos me sonríen sobre un cuerpo prohibido. 7. Hay azules que se caen de morados. 8. El paisaje es a veces de bolsillo, con todo y horas. Y el último, el amarillo junto al azul, no cuesta caro. Un cargo de cielo y un ganso. ¿Cuántos han escrito sobre la poesía amorosa de Carlos Pellicer? Muchos, ¿verdad? Creo que ese es un tema fundamental en su obra poética. Yo solamente les quiero decir que aquí vean que aquí hay una muestra en este libro Camino. Y dice así: amor cuya mirada no sabía, sino callar ante el fugaz tesoro, lenguas de fuego habló por cada soro, derrotando a ojos bajo su osadía. Amor en cuya voz humildemente me refugié, sin que el amor supiera. Amor, maravilloso amor que miras el veloz horizonte y que suspiras entre el siempre y jamás, que rondan tu ala y te niegan el vuelo. Tu belleza juega la muerte en que la vida exhala la perfecta ilusión de su certeza. Amor sin nombre, ámbito destino de ser y no estar. Tu pronto asedio sostiene mi dolor y anula el tedio de copa exhausta o de apretado vino. Era tiempo de dejar Francia. Ya se rumoraba que Pellicer pronto iba a estar en México. Cardosa se enteró, estaba fuera de París. Y un domingo 7 de julio de 1929 le escribió a Carlos, a su querido Carlos. También Cardosa ya tenía pensado salir. Le estaban ofreciendo un cargo diplomático y tenía que salir por esos días también para algún lugar que todavía no le asignaban. Y esta es la primera carta que tenemos noticia de que le escribió Luis Cardosa y Aragón a Carlos Pellicer. Y aquí en esta carta, indudablemente le dice que él le hubiera gustado mucho que hubieran hecho el viaje juntos de París, bueno, de Francia, a Carlos Pellicer ya iba a México, él no sabía dónde, pero que lo quería acompañar. Y seguramente que en esta época, y ya era muy conocido los viajes que los dos hacían por muchos lugares, no solamente de Europa, sino de fuera de Europa. Hay que recordar que Cardosa había ido a Marruecos, ¿verdad? Y Carlitos Pellicer también había hecho otros viajes, sobre todo sus viajes a Tierra Santa, incluido uno con Vasconcelos. Entonces, andar con Carlos Pellicer y sobre todo en estas aventuras debió haber sido toda una gran odisea. En las memorias de Vasconcelos, por ejemplo, recuerda ese viaje con Pellicer y fue magnífico. Está encantado de tener indudablemente un hombre con la alegría de Pellicer. Y seguramente por eso Cardosa le interesaba hacer este viaje con él, pero no se pudo, ¿no? Y las circunstancias fueron tan diversas que el que sale primero es Carlos Pellicer de Francia a México.
el primero que sale es Cardosa, rumbo a La Habana, ¿verdad? Y se hace cargo del consulado. Y después va a salir Carlos Pellicer rumbo a México, porque se va a incorporar a la campaña política de José Vasconcelos. Muy bien, pues cuando está Cardosa y Aragón en La Habana, indudablemente que va a recibir a su amigo y ahí van a pasar unos días verdaderamente interesantes. Son pocos días los que se van a encontrar en La Habana, pero son días que Cardosa siempre los va a recordar con mucho afecto. Y es que la verdad, uno se imagina andar con Carlos Pellicer, era toda una fiesta, ¿no? Era un hombre alegre, simpático, con una alegría y una cultura increíble. Y además, con otro poeta como era Cardosa, también andariego, gran poeta, escritor, pues las jornadas que tuvieron han de haber sido verdaderamente alegres y muy candorosas. Pues bien, se encuentran ahí en La Habana y hay una carta también muy interesante para, para Cardosa de parte de Pellicer, y hay también otra carta muy interesante de Cardosa al mexicano. ¿Y qué es lo que van a tratar? Pues dos cosas, la poesía y la campaña de Vasconcelos. En esta correspondencia que tienen en este lapso de tiempo, por supuesto que cuenta uno y otro lo que está pasando dentro de la poesía y dentro de los movimientos literarios en La Habana y México. Pero lo que más les interesa, y eso es una cosa que hay que hacerlo notar, es justamente cómo está viviendo Pellicer la campaña de Vasconcelos. Este es un tema verdaderamente fascinante y creo que se ha estudiado muy poco. Se ha estudiado mucho, indudablemente, el vasconcelismo, la campaña de Vasconcelos, pero habría que buscar hasta dónde se metió Carlitos Pellicer en la campaña de 1929. Y todo esto lo señalo porque tan pronto llega Carlos Pellicer a México, se involucra en la campaña. Y además, como ustedes saben, la campaña de Vasconcelos fue muy difícil y además llena de muchos actos violentos. En septiembre de 1929 asesina a Germán del Campo. Es un amigo, indudablemente, de todos los vasconcelistas. Y es muy sentido el asesinato, hay manifestaciones, y ahí es donde dicen todos los estudiosos de Carlos Pellicer que este tabasqueño pasó de ser un gran orador a ser indudablemente un incitador en la política. Su oración fúnebre que pronunció ese día se convierte en un discurso político. Y no era para menos, las cosas estaban muy caldeadas, ¿verdad? Se ha recuperado parte de ese discurso, ¿verdad? Y indudablemente que Pellicer llama al civismo de los mexicanos para que no se deje a la población en una situación indefensa, y otra vez ese ánimo de la época de Madero. Hay que defender el derecho al voto, hay que defender el sufragio efectivo, no reelección. Acuérdense que este símbolo de la campaña maderista, esta expresión maderista, es obra de Vasconcelos. Pues ahí está nuestro tabasqueño peleando por la democracia en México. Ya sabemos el desenlace de la campaña de Vasconcelos, no se le reconoce el triunfo. Pellicer acompaña a Vasconcelos hasta Guaymas. Vasconcelos se va hacia los Estados Unidos. Pellicer no quiere indudablemente seguir la ruta y poco después
vamos a ver indudablemente la gran tragedia de los vasconcelistas, porque son perseguidos y encarcelados. Pues bien, también hay que recordar que por estos días va a asumir la presidencia Pascual Ortiz Rubio, va a sufrir un atentado y esto hace que indudablemente haya más persecución porque se cree que es obra de los vasconcelistas. Pues bien, en febrero de 1930, Pellicer es aprehendido, ¿verdad? Se va a la prisión y nadie sabe de su familia dónde está. Todos están muy preocupados porque no saben dónde está Carlos Pellicer. Gracias a dos intervenciones, que es sobre todo la de Genaro Estrada y la de Puy Casaurán, se logra de que de un lugar que se le tenía pase a Lecumberri. Ahí va a estar Carlitos Pellicer por algún tiempo. Yo quisiera leer en esta parte lo que Carlos Monsiváis un día trabajó y estudió el caso de Carlos Pellicer en Lecumberri. Y dice así, que Pellicer se limita a mostrar serenidad aferrando su cruz. Esta experiencia límite de Pellicer la consignará solo una vez en 3 sonetos, intitulados Sonetos Lamentables, y con este subtítulo puesto entre corchetes, en prisión, incluidos en su práctica de vuelo, que se va a publicar en 1953. En los poemas se va a encontrar esa brutalidad carcelaria y la proximidad de la muerte quedan sumidos en la reflexión mística. Y yo agregaría lo que dice Vasconcelos, que no se nos debe de olvidar 2 cartas que Pellicer le escribió a su mamá, doña Deifilia, de estos años, de estos días, o este año tan difícil que pasó. Les voy a leer una parte de ese poema, que muy bien lo dice Monsiváis. Ahí retrata todo ese dolor que pasó, que sufrió, que sintió Pellicer en la cárcel de Lecumberri. Y ustedes verán justamente esto que acabamos de decir. Dice así: es el dolor gigante, cuánto aspira el dulce corazón oír tu gloria. Lloró lágrimas nuevas la memoria y el dulce corazón su infierno mira. La soledad montañas la suspira, la libertad veloz rota victoria está en él humillada hasta la escoria. El santo horror humano en él se mira. Agonía de todos los sentidos. Se combaten a muerte los olvidos. Ir hacia ti no encuentro sino abismo. Alzar el viento de mis hombros vuelo. Yo vivo todo en tierra, tú eres cielo, tú azul y yo el hueco de mí mismo. Esplendor que a mis voces apasiona, ¿para qué el acordar con tanta lira? Hoy que te hablo, Señor, solo suspira la lira de caudales y corona. Todo un cielo auroral se desmorona, el gran lucero cae, de engaño se acifira la cordillera y el poema expira porque nunca tocó la excelsa zona. Solo mi voz en ti sus voces halla. Señor, la primavera pronto calla y en el campo de espigas junto al río iré a buscarte. Que las amapolas me dirán lo que es tuyo y lo que es mío y por qué las espigas no están solas. ¿Qué agua de ti mi corazón anega? ¿Por qué el viento me empuja hacia la orilla? Al lago que bajé, noche que brilla, su serafín mi corazón entrega. No senda que pausada en maravilla a Nínives y a Males solo llega. Es el paisaje de Jesús que entrega puertas de una ciudad que sin sol brilla. Ningún bagaje, ligadura o nudo. El corazón tan libre y tan desnudo que lleve las pasiones como estrellas. Desaparezca la fe y solas la fe y la caridad dejen sus huellas. Se podrá caminar
sobre las olas. Y este poema lo escribió en la prisión del cuartel de San Diego, Tacubaya, en febrero de 1930. Ahora bien, el 20 y el 21 de febrero de este mismo año salieron de la prisión 2 cartas de Pellicer a su mamá. En la primera le decía: mamacita linda adorada, estoy aquí en la penitenciaría, en la crujía F, desde antier. Estoy bueno, gracias a Dios. Te pido por la salud de todos nosotros, que no te desesperes, pues te enfermarás y todo será peor. Tranquilízate, tesoro mío. ¿Para qué te sirve entonces tu amor a la Santísima Virgen? Esperemos en Dios y en la justicia humana que pronto nos reuniremos. Bendíceme y besa mucho al viejo amadísimo y a mi guachito lindo. Y en la segunda carta le dice: mamacita adorada y santa, estoy bueno, gracias a nuestro Señor. A Él le pido con toda mi alma que les dé salud y vida y tranquilidad. Oye, mamacita, mándame una muda de ropa, toalla, 2 pares de calcetines de los gruesotes y un cobertor. Un jabón y 2 pesos. No dejan pasar más de 2 pesos. Saludo con todo cariño a toda la familia y a los amigos. Cuídate mucho. No se vayan a enfermar. Te escribiré todos los días si es que dan permiso. Si no, cuando lo den, que será seguido. Si lloras mucho, te enfermarás. Sé fuerte que pronto, si Dios quiere, estaremos juntos. Y en efecto, pronto van a estar juntos. Como ya les había dicho, indudablemente, uno de los personajes que aquí va a apoyar muchísimo en su liberación es indudablemente Genaro Estrada. Ya veremos que más adelante, como siempre lo ha hecho Carlos Pellicer, le va a dedicar un libro a Genaro Estrada por esta cuestión de no solamente de cambiarlo de una prisión a otra, sino de salvarle la vida, porque hay testimonios de que en efecto la vida de Pellicer, como la de muchos vasconcelistas, peligraba. Ahora bien, esta es la parte, digamos, del poeta tabasqueño. Pero no sé si se estén preguntando, y bueno, ¿y qué pasaba con Cardosa, que en estos meses todavía seguía en La Habana? Pues miren lo que es la vida. Cardosa en este mes de marzo, cuando ya está saliendo Pellicer de la prisión, va a llegar un personaje que le va a cambiar indudablemente la vida a nuestro poeta de Guatemala, la llegada de Federico García Lorca. Lorca en La Habana, indudablemente que va a ser otra fiesta, ¿no? Porque, como ustedes saben, era otro hombre que tenía la alegría en el cuerpo, la sangre y en el alma. Anduvo por todo lo que pudo haber conocido y cada conferencia que daba era verdaderamente un espectáculo. Todos los amigos que conoció han dejado testimonios increíbles de su paso por La Habana. Y por supuesto que Cardosa estuvo fascinado. Cardosa en ese momento hace una relación muy intensa y muy interesante con García Lorca, que entre otras cosas hay testimonios de que los dos, García Lorca y Cardosa y Aragón, hacen un trabajo desafortunadamente perdido, como muchos otros que se han perdido de García Lorca, que se llamó Adaptación del Génesis para música Hall. Esto lo trabajaron García Lorca y Cardosa, y como muchos también señalan, de aquí va a salir otras cosas muy importantes en la poética de este gran amigo, que pronto, por supuesto, lo veremos que ande ya aquí en México. Pero antes de llegar a la Ciudad de México, Cardosa todavía va a Nueva York, regresa otra vez a París y y seguramente es algo que, por supuesto, no tengo con precisión si es cuando le va a regalar un poema Cardosa a Pellicer, pero este poema está fechado en Francia. Pero antes
hay que decir dos cosas. Lorca le da a Cardosa muchos dibujos y entre ellos un poema que el título original era Pequeña Canción China, que se va a incorporar al poeta de Nueva York con este título, Pequeño Poema Infinito, y está dedicado a Cardosa. Era uno de los grandes orgullos de este poeta. Pues bien, como les decía a ustedes, en la última estancia de Cardosa en París en 1931, él escribió un poema que se llama Cuatro Recuerdos de Infancia y seguramente se lo envió a su amigo Pellicer porque está en su archivo, está esta copia de este poema y que son de las cosas que guardaba el maestro Pellicer con tanto cariño y tanto afecto. Como verán, también la poesía de Cardosa va cambiando. No puede ser de otra manera, igual que la de Pellicer. Y también les voy a leer muy poco de este poema que le digo a ustedes, se encuentra en el archivo de Carlos Pellicer, está publicado ya indudablemente, hay variantes, ¿verdad? Como siempre pasa con estos poetas, siempre escriben y reescriben. Esto dice, en el alba de aplausos y palomas del sonámbulo cielo de los mapas, un manojo de ríos en mi mano, sueños bordar con iniciales de agua. Yo te estoy viendo como eres a 5,000 kilómetros de altura, de idéntico tamaño al de tu Atlas. Pisa papel de cristal combo, incrustado de fuegos de artificio bajo cielos que al fin del horizonte hunden sus azules arcos perfectos. Pues bien, ya es tiempo de que Cardosa llegue a México y va a llegar también en otro momento, como no se imaginan ustedes, polémico. Es cuando se está publicando la revista Examen, ahí va a publicar indudablemente Carlos Pellicer, forma parte Carlos Pellicer de esta revista, pero esta revista pronto va a ser juzgada porque dice que están publicando cosas que son muy feas, ¿no? Que hay escritos de dos escritores que hablan muy feo, que escriben muy feo y que hay que suspender esta revista. Y en ese momento que se está haciendo el juicio de la revista Examen, se encuentran Pellicer y Cardosa Aragón aquí en México. Hay que decirlo también, aquí otra vez está esa rebeldía de Pellicer. Qué bárbaro, ¿no? En todas las grandes manifestaciones que hay hasta ese momento, siempre está en primera fila Pellicer. Nunca toleró, y eso fue algo que lo marcó toda su vida, nunca soportó que hubiera dictaduras, que hubiera atentados contra la libertad, que hubiera presos políticos, ¿verdad? Que se estuviera en contra de la libertad de pensamiento o en este caso de la libertad de las ideas. Y ahí está Carlitos Pellicer, siempre en primera línea. Pues bien, esta revista la va a defender y por supuesto que Cardosa también aquí va a publicar como un acto de solidaridad y este es un acto muy importante en la vida de la cultura mexicana. A partir de aquí los vamos a ver juntos, ¿no? Cardosa se va hasta 1944, cuando la Revolución Guatemalteca triunfa, y en estos largos años vamos a tener una infinidad de encuentros, porque Cardosa entra muy pronto a trabajar en el periódico El Nacional, y desde ahí va a escribir cosas sobre literatura, sobre pintura, va a hacer crónicas, va a hacer entrevistas, etc. Y por su lado, Pellicer va a continuar con su trabajo poético y también con esas muestras de solidaridad que siempre las va a tener, como lo que va a acontecer en 1937, cuando se va a España con un grupo de mexicanos al segundo congreso en Valencia para defender a la República Española. Allá está Pellicer, ¿verdad? Allá está solidarizándose con los republicanos españoles. Está en 3 ciudades importantes donde se hizo este congreso, Madrid, Valencia y Barcelona, y después se va a París,
donde también hay un último congreso a favor de la República Española, y regresa y se encuentra que quien está esperándolo es Cardosa, ¿verdad? Hay una entrevista muy famosa que se ha publicado tanto por la Fundación Octavio Paz como por revistas literarias, de esta entrevista que Cardosa le hace a Carlos Pellicer, a Fernando Gamboa y a Octavio Paz. Esta entrevista es sobre qué cosa pasa, ¿verdad? Porque si bien es cierto que nuestro gobierno, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, defendía la República Española, también había oposición a esta política. Y entonces, pues se quería oír, ¿verdad?, a estas grandes personalidades ya de la cultura mexicana que habían visto en España. Y realmente yo solamente les quisiera dar, les quiero leer una parte de lo que le dijo Pellicer a Cardosa cuando le pregunta que qué había visto allá en España. Y le dijo: lo mejor de España está con la República. Los testimonios son innumerables. Recordaré algunos nombres significativos entre los intelectuales católicos: Osorio Gallardo, José Bergamín, escritores de reputación europea, han defendido tesoneramente la República. El canónigo Rocáful de la Catedral de Córdoba, humanista eminente. El padre Luis Arazola, viejo amigo de Unamuno, biógrafo de San Francisco de Asís. El gobierno de la República ha salvado más de 80,000 objetos de culto. Y todo esto lo destacaba porque había una campaña aquí en México donde decía que los rojos, los comunistas, los que andaban quemando iglesias, etcétera, etcétera, justamente violaban los recintos católicos y las sagradas figuras. Y Pellicer va a decir: miren, hay estos sacerdotes, este canónigo que es Rocáful, ¿verdad?, está con la República Española, y además el propio gobierno español está protegiendo el tesoro artístico. Bueno, pues aquí en México vamos a verlo muy activo a don Carlos, ¿verdad? Sigue trabajando en su obra poética, sigue publicando en las revistas más importantes que hay en ese momento. Y en 1940, cuando hay cambio de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas a Ávila Camacho, va a tener una actividad que yo creo que es poco explorada y muy poco conocida: la actividad que tuvo en el Departamento de Bellas Artes. Por primera vez, Pellicer se dedica a montar exposiciones, a buscar los grandes espectáculos musicales, a crear museos. Es una actividad como la que no se imaginan haciendo en estos 6 años, o los años que hayan sido, 5 años, ¿verdad? Pero es unos años donde la cultura es su preocupación. Él quiere que los mexicanos estemos cerca de la cultura y hace todo, absolutamente lo posible y lo imposible porque lo mejor del mundo en cultura lo veamos los mexicanos. Y también recuperar grandes pintores como es José María Velasco, ¿verdad? Esta es una época verdaderamente esplendorosa del trabajo de Pellicer en pro de la cultura mexicana. Bueno, por otra parte, Cardosa se va de México. Ha llegado la Revolución Guatemalteca, ¿no? Se va a su país, ¿verdad? Pero nos ha dejado un gran tesoro que es justamente su obra, tanto literaria como también sus críticas a la pintura mexicana. Entre ellos quiero destacar el libro precioso que se llama La nube y el reloj. Bueno, estos años, que son bastantes, de alejamiento de Cardosa de México, no va a impedir que se siga manteniendo relaciones con México, ¿verdad? Y por supuesto, es un periodo muy intenso, de mucha actividad también creadora, también de muchas envidias, ¿no? Porque sus propios compañeros no quieren que esté en Guatemala y por eso sale fuera de Guatemala y va a representar a este país
en 2 o 3 países y finalmente, como ustedes saben, en los años 50 se derroca y se pierde otra democracia que es la democracia de Guatemala. Pues bueno, otra vez aquí, Carlos Pellicer, a favor ni nada menos que la democracia guatemalteca. No va a permitir que en este país, y mucho menos en nuestra América, haya dictaduras. Él, por supuesto, siempre va a estar en el primer puesto, en la primera fila, en el combate contra las dictaduras. Y justamente Cardosa va a recordar un hecho que es conmovedor. El 2 de julio de 1954, cuando hay una gran manifestación aquí en México en contra de la dictadura guatemalteca y la intervención de los Estados Unidos, está ahí Carlitos Pellicer, ¿verdad? Y a partir de aquí, ¿verdad? Hasta la muerte de Pellicer, vamos a ver a estos dos amigos, a estos dos americanos, andar juntos y al mismo tiempo ver cómo su obra cada día es extraordinaria. Por estos años, Cardosa va a publicar uno de sus trabajos más interesantes, que es Guatemala, las líneas de sus manos. ¿No? Es un trabajo indudablemente sobre su país que es extraordinario. También Carlitos Pellicer va a publicar en estos años Práctica de vuelo, que es un poemario extraordinario y está dedicado, ya se imaginarán a ustedes, a Alfonso Reyes, ¿no? Quiero leerles nada más, porque creo que ya nos hemos pasado muchísimo del tiempo. Fíjense lo que le dice Carlitos Pellicer en esta dedicatoria a su querido amigo Alfonso Reyes. A Alfonso Reyes, el admirable, estas prácticas de vuelo. No, creo que ustedes saben que hay una carta, y si no mal recuerdo, parte de esa carta o está toda esta carta en el Museo La Venta, donde le dice de esta idea que tiene del museo que quiere hacer. Ese es otro capítulo también importante, la amistad que tuvieron Alfonso Reyes y Carlos Pellicer. Y por supuesto, este libro creo que ya no lo vio don Alfonso porque murió en 1959 y que es una maravilla, es uno de los tesoros más grandes de muchos puntos de vista, que es el Carlos Pellicer, material poético, que es verdaderamente desde el punto de vista tipográfico, trabajo editorial impresionante, ¿no? Si ustedes ven sus páginas, todo muy bien hecho. Bueno, realmente la labor editorial que tenemos en México hay que aplaudirla. Tenemos grandes imprentas con grandes trabajadores, ¿verdad? Que han hecho verdaderos tesoros, verdaderos libros como es este de Carlos Pellicer. Bueno, yo solamente quisiera terminar, ¿no? Y ya aquí estoy casi tropezando, porque ya el tiempo creo que ya es muchísimo, para decir que Carlos Pellicer murió el 16 de febrero de 1977. Y por supuesto que Cardosa vivió años, muchos años más, por fortuna, ¿verdad? Pero que en sus memorias que hizo Cardosa, dejó algo que quiero leerles y con esto terminar mi intervención. Dice Cardosa: conocí hace poco Tabasco, la tierra de Carlos Pellicer, y pensé en él constantemente. Muy cerca corría en los Umacinta. La selva rodeaba Palenque y otros prodigios, como en la propia Villahermosa a las cabezas de la venta que, venciendo durante años las incomprensiones y dificultades, logró reunir en un escenario natural. Con enardecimiento, Pellicer alentó la emoción de lo propio, abarcó lo mediterráneo y la exuberancia de lo natal. En la integración de helénicos y olmecas, de jaguares y franciscanos, hay recursos en su poesía
que acaso lo apartaban de los contemporáneos. Y si bien no fue miembro directo del grupo, a él pertenecía. Con Pellicer tuve, además, la apertura a la vida con humanismo militante, que lo enriqueció sin que jamás dejara la vocación que fue destino. En su poesía se congregan cristales puros y humedades de sudor, con gracia, precisión y desenvoltura peculiarísimas. Gozó al caminar por el Partenón y los multicolores mercados nativos. Sin su empeño, las cabezas olmecas de la venta, que pesan varias toneladas, no estuvieran en Villahermosa. Visité también el museo que lleva su nombre, dotado con la colección que formó a lo largo de su vida. Esto era Pellicer, un hombre generoso, un hombre espléndido y siempre adelante y siempre con las mejores causas del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un placer escucharlo. Es así como damos término a la conferencia Ríos Caudalosos del doctor Alberto Enríquez Perea, a quien agradecemos su gentileza. Invitamos al público a que siga pendiente de las diversas actividades que el Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura de Tabasco, ha organizado para estas jornadas pellicerianas Encuentro de Poesía, edición 2021. Hasta la próxima.